Se encuentra ya con nosotros el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Su nombre se encuentra prácticamente en la boca de muchísimas personas en las redes sociales. Su cuenta es mencionada constantemente por la decisión que ha tomado de crear 4 acuerdos gubernativos que le dan vida a sendos salarios mínimos diferenciados en el mismo número de circunscripciones geográficas del país, en 4 municipios, en Estanzuela, Zacapa, en Guastatoya y San Agustín Acazahuastlán, El Progreso, y en Mazagua, Escuintla. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las 8:45 y Claudia Méndez arranca esta conversación. Mira, vamos a arrancar con una pregunta que hemos planteado anteriormente. Como abogado y como exintegrante de la Corte de Constitucionalidad, ¿supo a qué se refería ese fallo de septiembre cuando dijo 1.500 no es un salario mínimo diferenciado constitucional? 4 meses después, usted sale con un acuerdo gubernativo que dice, entonces 1904 sí que lo es constitucional. ¿Puede explicarnos la deducción para llegar a ese acuerdo? En efecto, por un cálculo matemático, que la misma Corte indica en su sentencia, que 2 salarios mínimos formarían el mínimo vital, de manera de que al haber uno fijado a ese 50%, está formando el mínimo vital familiar. El mínimo de la canasta básica vital. Del alimenticio. Señor presidente, ¿cómo responde usted a alguno de los argumentos que han surgido a raíz de ese acuerdo gubernativo? Por ejemplo, que no se ha pensado en las casas en donde solo existe una persona que sale a trabajar y por ende no hay otro salario más que sumarle a este salario mínimo diferenciado. Bueno, pero en realidad es casuístico. Nosotros tenemos que ver el perfil. Sobre todo, y es muy importante, eso no es una iniciativa del Ejecutivo, sino es una iniciativa de los municipios, basados en un principio constitucional que ha tenido poca vigencia real, que es la desconcentración. Yo he dicho que nosotros todavía vivimos bajo el espíritu presidencialista de don Manuel Estrada Cabrera, que en él radicaba todas las decisiones, o de don Jorge Ubico. Pero realmente, ¿cuándo vamos a animar a la provincia a que se exprese? Y esa fue decisión de los municipios. Presidente, ¿es decisión de los municipios o es realmente una decisión inducida por inversionistas nacionales, por dueños de capital nacional que están interesados en montar manufacturas livianas en esos 4 municipios porque se encuentran los 4 cercanos o bastante accesibles a los puertos del país y podría por lo tanto exportarse con relativa facilidad esos productos que ellos produzcan? Podría ser. Yo no podría poner en duda que haya interés en inversionistas en colocarse en sitios estratégicos. Cabalmente, Acazahuastlán está exactamente a la mitad de Puerto Quetzal y de Puerto Santo Tomás. Es decir, puede ser, pero en donde no, las empresas buscan una posición de ventaja para sus inversiones. Pero permítame repetirle lo que la crítica responde justamente a esos argumentos, que la respuesta que da el Estado de Guatemala, en esta ocasión representado por su firma en ese acuerdo, es la mano de obra barata. Y lo que le responden es, no es la opción viable para el desarrollo. Vea, no es que sea barato, no sea, es mano de obra, es trabajo. ¿Qué alternativa tienen los padres ahí de Acazahuastlán cuando ven a su hijo adolescente ya creciéndole el bigote, que no va a tener un empleo y van a tener que hipotecar o vender lo que puedan para que tome un viaje a los Estados Unidos a buscar empleo, o que se venga aquí a la capital a perderse en este infierno que hay en zonas periféricas donde hay dominio de crimen organizado? No es la mejor opción. ¿Y usted cree que un salario de 1.904 quetzales y una inscripción en el Seguro Social va a permitir que se desincentive a las personas de viajar a una vida más próspera o en busca de una vida más próspera hacia Estados Unidos? Yo no lo sé, pero al menos nosotros tenemos el deber y la obligación de darles oportunidades. Si ellos optan por el sueño americano, pues allá, con su conciencia. Después nos recargan. Yo tuve que tomar una decisión muy difícil con el caso de los migrantes cubanos, cuando
trataron el asunto en el seno de los países de Centroamérica. En el Nos SICA, en dicen, El Salvador. Sí, la solidaridad. Irritó mucho usted al presidente costarricense con Bueno, su decisión. pero es que yo tuve que hablar con franqueza. Le dije, mire, la solidaridad no significa que el problema de un país se le traslade a otro. ¿Qué hacemos aquí con cerca de 10,000 migrantes cubanos? No tenemos albergues, no tenemos alimentos, no tenemos dinero, estamos en quiebra, etcétera. Yo sí estoy dispuesto a aceptar contingentes graduales y controlados y a expensas de quien corresponda para que pasen por Guatemala, pero deben de garantizarme que México los acepta y que Estados Unidos también. Era difícil. Ahora esto va caminando, pero Guatemala, con nuestros problemas, esos 190 y pico de mil guatemaltecos echados del norte, ¿cómo podíamos recargar a nuestro país con migrantes cubanos? Pero Nosotros recibimos un mensaje directamente del Colegio de Abogados, del cual usted es un agremiado, y el mensaje dice literalmente que la Junta Directiva ha decidido esta misma noche, por unanimidad, solicitar también que se deje sin efecto esos acuerdos y apelan a que violan el principio de igualdad. Son Que sus acudan a pares la corte, que discutiendo acudan a la justamente. corte. El Colegio de Abogados tiene personería en la ley de amparo para interponer esas acciones. Que lo hagan. Y ha dejado Si de yo interponer me- esas yo- acciones, yo- pero yo- parecen motivados ahora. Yo a veces me hago la pregunta, ¿y yo qué gano con este asunto? Y realmente yo tomé el coraje de hacerlo, sabiendo el desgaste que eso implica, porque hay un posicionamiento casi ideológico de las cosas. No casi, absolutamente Absolutamente ideológico respecto a ideológico. esto. Y entonces, obviamente, yo sabía a quienes podía llevar un buen mensaje y a quienes no. Por ¿Trató ejemplo, el CACIF de persuadirle en este caso a no, favor de la no, creación de los ninguna- salarios ninguna diferenciados? cuestión, ninguna cuestión. Pero le quiero hacer una pregunta en Porque referencia. eso sorprendió hasta el CACIF. Bueno, Una pregunta en referencia a lo que ha dicho. ¿Qué gano yo con estos acuerdos? ¿Siente que ha perdido, en cambio? no, pero si lo mantengo en la gaveta, ni a favor ni en contra. Pero yo afronté la situación, inclusive dentro de mi propio gobierno. Usted sabe que emití los acuerdos y el viceministro de Trabajo encargado del despacho dijo que él no los Se negó a firmarlo. rubricaba. ¿Le inspira respeto a usted ese No, viceministro? ¿Por qué no imposible. le- ¿Sabe por qué? Porque desconoce absolutamente el sistema presidencialista de Guatemala como lo consagró Abraham Lincoln. Si el ministro no está de acuerdo con el presidente, su deber es decirle no estoy de acuerdo y presentar su dimisión. Pero ¿cómo es eso? No firmo y él se apodera de un derecho de veto sobre las decisiones del presidente. ¿Cómo va a ser posible que un poder legítimo constitucional quede sujeto a un subalterno para el que diga yo no firmo y usted pierde el poder que tiene? Por eso lo despedí, por haber violado la Constitución.